Hola, ¿qué tal? En este video les daremos a conocer acerca del viento. El viento es un fenómeno meteorológico originado por el movimiento en masa del aire. Es decir, el viento es una corriente de aire que se produce por causas naturales. Entonces, ¿qué es el aire? El aire, tal y como lo conocemos, es una mezcla homogénea de gases que componen la atmósfera de nuestro planeta y se quedan dentro gracias a la acción de la fuerza de gravedad. Estos gases son el nitrógeno, con una concentración del 78%, el oxígeno con 21% y el vapor de agua, que varía entre 0 y 7%. También encontramos otros gases, pero en menor concentración, como son el ozono, el dióxido de carbono, el hidrógeno y gases nobles como el argón y criptón. Estos tienen una concentración de un 1%. El aire es sumamente importante, ya que es el flamante indicador de la vida humana y animal, ya que la ausencia de este o la imposibilidad de respirar por unos cuantos y largos minutos significará la muerte, volviendo al aire tan indispensable para la vida de casi todos los organismos, animales y vegetales. Los cuerpos celestes sin aire no tienen formas de vida. Cabe recalcar algunas características importantes del aire. Estas son que no tiene forma ni volumen definido, sino que simplemente llenan y ocupan los espacios de manera uniforme. También ejercen presión sobre los objetos, ya que el aire tiene peso. Esto podemos comprobar si tomamos la medida del peso de una pelota desinflada y tomamos la medida del peso de la misma pelota inflada. Nos daremos cuenta que la pelota que contenga aire va a pesar más que la otra. Entonces, el aire tampoco tiene olor, ni sabor, ni mucho menos color. El aire es transparente. El aire también permite que todos los fenómenos atmosféricos se produzcan, ya que son indispensables para el hombre, como por ejemplo la lluvia. Y a través del oxígeno, que es un elemento sumamente importante, se puede producir y permitir la combustión. Este elemento tan importante no existía durante la primera mitad de la historia de nuestro planeta. El oxígeno apareció hace 2400 millones de años en un evento conocido como la Gran Oxidación. Fue uno de los más importantes ocurridos en nuestro planeta, ya que sin la Gran Oxidación no podría haber existido los animales que respiran oxígeno. Es decir, no habrían aves, peces y por supuesto no estarían los humanos. Antes de la Gran Oxidación, la Tierra estaba habitada, pero solo por organismos unicelulares. Estos simples organismos son los principales sospechosos de haber provocado este evento, pero en particular las cianobacterias, que lograron desarrollar un método sumamente importante para obtener energía de la luz del sol y usarla para fabricar azúcares del agua y dióxido de carbono. Esto es lo que en la actualidad llamamos fotosíntesis. A pesar de ser un proceso por el cual obtenían sus alimentos, la fotosíntesis tiene un problema molesto, y es que genera oxígeno. Como no lo necesitan, lo liberan al aire. Entonces, fueron las cianobacterias las que liberaron oxígeno durante millones de años, que junto a otros gases como el dióxido de carbono y el ozono, transformaron la atmósfera de la Tierra. Este evento en corto plazo fue letal para muchos organismos, para muchas bacterias, ya que el oxígeno era un gas o es un gas muy reactivo, pero a largo plazo permitió la evolución de nuevas formas de vida. Cuando algunos organismos descubrieron cómo aprovecharlo, empezaron a tener acceso a una gran fuente de energía. Al respirar el oxígeno, se volvieron más grandes y más activos.
Muchos se tornaron más complejos y formaron lo que hoy conocemos como plantas y animales. Sin darnos cuenta, tenemos de manera permanente un obstáculo invisible que presiona y reacciona con todos los objetos que están a nuestro alrededor, objetos del día a día. Incluso reacciona sobre nosotros, cuando abrimos una lata, cuando abrimos la puerta, sobre la mesa. En todo presiona y está presente. Permite que los aviones vuelen y que las cometas se mantengan arriba. Ahora bien, se preguntarán de qué estamos hablando. Pues sin duda se trata del aire. Y a continuación vamos a notar un poco del efecto que tiene. Con el experimento que les voy a mostrar, se van a dar cuenta de la acción que tiene en nuestra vida diaria. Que, aunque no parezca, el aire que está a nuestro alrededor tiene una gran fuerza que nos comprime. Cada acto que el aire realiza no es notorio. No se puede notar su presencia y pasa desapercibido. Sin embargo, es de vital importancia para nuestra vida. Prácticamente lo necesitamos para todo. Como anteriormente uno de mis compañeros ya dijo, el aire es el conjunto de los gases que se encuentran en la Tierra y que será siempre indispensable para la vida de todos los que habitamos el planeta. El aire está sobre todos los objetos que nos rodean. Y para eso se los voy a demostrar con el siguiente experimento. Vamos a necesitar un vaso pequeño de vidrio, un recipiente de vidrio transparente para poder ver lo que vamos a hacer, agua que ya la tengo aquí y un papel. El papel lo voy a arrugar. Tratemos de que el papel sea reciclado. Lo arrugamos y lo incorporamos en nuestro vaso, notando que este no caiga. Lo vamos a incorporar de cabeza en nuestro recipiente de vidrio lleno de agua. Debemos tener en cuenta que esté sumergido por todo el agua que tenemos y asimismo el papel esté debajo del nivel del agua. Ahora cuando saque, vamos a notar qué pasa con el papel. El papel no se mojó. Y ustedes dirán, ¿qué pasó? ¿Por qué no se mojó? Pues al momento de insertar nosotros el vaso, este entró con aire y no permitió que el agua entre. Para que el papel se pueda mojar, el agua pueda entrar, tiene que haber un intercambio de materia. Tiene que salir el aire para que el agua pueda entrar. Pero, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué el papel no se mojó? Pues esto se da a que el aire que está a nuestro alrededor tiene consistencia y que al ejercer una presión la fuerza es muy alta y no permite que el agua entre. Por eso se puede decir que el aire que está a nuestro alrededor es directamente proporcional a todo lo que nosotros ejercemos a diario. Una vez que es conocido qué es el aire, ahora hablaremos sobre el viento, que es simplemente el desplazamiento del aire de una región a otra. Y para que este fenómeno suceda, son necesarios factores como la presión atmosférica y la temperatura. En el caso de la presión atmosférica, cuando entre dos zonas la presión del aire no es la misma, este tiende a moverse desde la zona de alta presión hacia la zona de baja presión. Este hecho se vincula con el calentamiento y enfriamiento de la superficie terrestre y de los océanos. Observemos que el aire que asciende hace que este objeto gire, pero ¿qué hace que el aire ascienda? Como se puede ver, la respuesta es obvia. Es el calor. Las moléculas de aire cálido se mueven con mayor rapidez, dejando mayor espacio entre ellas, y al instante el aire caliente asciende. Esto se da debido a que un volumen de aire cálido contiene menos moléculas que el mismo aire frío a la misma presión. El aire caliente es liviano, en consecuencia, el aire asciende, evidenciándose este hecho en los globos aerostáticos o en un día caluroso al elevarse el aire cálido desde la Tierra. Es necesaria una gran cantidad de energía para acalorar la atmósfera. El Sol es lo bastantemente potente para poner en movimiento el viento y crear las agresivas tormentas.
La energía solar alcanza con distinta intensidad las diferentes partes del mundo. Tal es el caso de los polos. En el polo norte y en el polo sur, que tienen temperaturas bajas debido a que los rayos del sol en los polos llegan de manera inclinada, teniendo así una menor intensidad del sol con respecto a la zona ecuatorial, en la cual los rayos llegan de manera directa y es esta la diferencia que hace que se produzcan los vientos. El sol cae sobre los océanos, evaporando el agua y calentando el aire día tras día. Cerca de los polos terrestres, la temperatura puede llegar a ser de 150 grados bajo cero. Mediante experimentos es posible observar la acción del viento. Observamos que el aire frío próximo de un cubo de hielo desciende y el aire cercano a una vela asciende. Los gases y los fluidos actúan de manera casi parecida. El fluido en un área caliente sube y el fluido en un área baja. Este trayecto es semejante a la acción del viento. Si nos ubicamos dentro de la cámara, en el sector inferior, percibiríamos que el aire sopla desde la derecha, mientras que si estuviéramos en el sector superior de la cámara, sentiríamos que el viento sopla desde la izquierda. De manera semejante, el aire se sube desde las zonas cálidas del planeta al mismo tiempo que desciende hacia el área fría. Esto ocasiona un gigantesco desplazamiento de aire encima de la superficie de la Tierra. Pero si nosotros analizamos la trayectoria del viento, es incierta y no sopla siempre con la misma intensidad, a lo que deberíamos cuestionarnos. ¿Cuál es el factor para que el viento cambie de trayectoria y de intensidad? Uno de los factores es la rotación de la Tierra, que a medida que el planeta gira, la atmósfera también gira, pero distintos sectores de la atmósfera se trasladan a distintas velocidades por medio del espacio. Esta desigualdad de velocidades desempeña una acción sobre los vientos, que atraviesan la superficie terrestre, puesto que si nuestro planeta careciera de movimiento de rotación, los vientos soplarían con una dirección rectilínea desde los polos hacia el ecuador. A continuación vamos a pasar a explicar mediante un experimento la formación del viento. ¿Qué necesitamos para este experimento? Necesitamos un serpentín, necesitamos unas tijeras, hilo y aguja. Una vez que hayamos cortado nuestro serpentín, procedemos a introducir nuestra aguja con nuestro hilo a través de la X que está marcada. Una vez que hacemos eso, prendemos nuestra vela y con mucho cuidado, sin topar nuestro serpentín, porque se nos puede quemar, lo acercamos a la vela. Y como podemos ver, gira. Gira y gira y gira. A este fenómeno nosotros lo conocemos como viento. ¿Pero qué es el viento en sí? El viento no es más que el aire en movimiento. Y este movimiento se da por el sol que calienta las partículas de aire en nuestra superficie terrestre, que como son ligeras empiezan a subir, mientras las que están más arriba son más pesadas y estas empiezan a bajar. Entonces ese movimiento nosotros lo denominamos viento. En meteorología existe el viento horizontal y el viento vertical. ¿Pero qué es el viento vertical? El viento vertical es un fenómeno atmosférico en el cual se van a formar las nubes, se van a formar las tormentas. Mientras que el viento horizontal es el que nosotros conocemos y sirve para la navegación y para poder utilizarlo como energía eólica. Espero les haya gustado este experimento y si desean realizarlo es muy fácil y sencillo. Muchas gracias por su atención. Importante
Importancia del viento. El viento es un elemento muy importante en el planeta Tierra, que data desde el origen de los tiempos. Su ausencia generaría problemas y impediría la vida tanto del ser humano como flora y fauna existente en la superficie terrestre. Es imprescindible en aspectos como por ejemplo el clima. El viento es un elemento muy importante que nos ayuda a determinar el clima. ¿Cómo lo determina? A través de la velocidad. También existen otros elementos muy importantes que ayudan a predecir el clima, como son que, conjunto con el viento, lo ayudan, como son la temperatura, la humedad, la presión atmosférica y la precipitación, cuyos valores son las condiciones de tiempo. Estos valores son registrados en las estaciones meteorológicas, que después van a ser analizadas por los meteorólogos, obteniendo así una predicción del clima. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la escala de Woodford. Se le conoce como una escala empírica. ¿Por qué? Porque se basa en la experiencia de este hidrógrafo irlandés Sir Francis Biddeford, quien midió la intensidad del viento estableciendo primero el estado del mar, la altura de las olas y la fuerza del viento. Como podemos aquí ver en esta tabla, nos presenta el número de Woodford y las escalas que van de 0 a 12. La velocidad del viento, que se mide en kilómetros sobre hora. Los nudos, que es una unidad de velocidad, pero utilizada en la navegación marítima y también aérea, que se mide en millas náuticas sobre hora. Y la denominación que tienen cada una de estas escalas. En esta imagen nos presenta la velocidad del viento que se mide en kilómetros sobre hora con respecto a cada una de las escalas. Cuando tiene una escala 0, tiene una velocidad de 0 a 1, que tiene una denominación de calma. Cuando tiene una escala 1, tiene una velocidad de 2 a 5 kilómetros sobre hora, que es un aire ligero. La escala 2, 3, 4, 5 y 6 son consideradas como brisa. La escala 2 es una brisa ligera, brisa suave, brisa moderada, brisa fresca y brisa fuerte. Las escalas 7, 8 y 9 son consideradas como vientos: viento fuerte, viento duro y viento muy duro. En escala número 10, que obtiene una velocidad de 89 a 102 km sobre hora, encontramos una denominación de tiempo duro. En escala 11, que tiene una velocidad de 103 a 117 km sobre hora, encontramos la borrasca, o también conocida como tempestad que ocurre en el mar. En escala número 12, ocurren velocidades del viento superiores a los 118 km sobre hora. Eso quiere decir que son huracanes. También otros aspectos en los que influye el viento es el ciclo hidrológico. Ustedes se preguntarán, ¿en qué influye en el ciclo hidrológico? Pues bien, él se encarga de llevar el vapor de agua, que es procedente de la evaporación de los océanos, a la atmósfera. Cuando llega a la atmósfera y presenta una menor temperatura, ese vapor de agua se condensa y forma lo que nosotros conocemos como nube. En la navegación también ha ayudado mucho, con el implemento de instrumentos como la rosa de viento, que fue implementada también con la brújula. ¿Qué nos permite? Nos permite orientarnos en los 4 puntos cardinales, como son el norte, sur, este y oeste. Este es un claro ejemplo de la rosa de los vientos. La rosa de los vientos nos ha permitido en la antigüedad hallar nuevos continentes. Las brisas suaves nos permiten el intercambio gaseoso y la fotosíntesis de las plantas. También tenemos que tener en cuenta que el viento es muy importante porque en zonas o ciudades contaminadas proporciona aire fresco. Ese aire fresco conlleva consigo polución y polvo procedente de la actividad humana. El efecto Coriolis fue descrito por primera vez en 1836 por un científico francés llamado Gaspard Gustave Coriolis, en el cual describe el efecto que se produce dentro de un sistema de referencia con respecto a un cuerpo que se encuentra en movimiento.
Este sistema de referencia se encuentra en rotación, por lo cual dicho elemento no podrá moverse en línea recta. A continuación podremos visualizar dichos ejemplos para un mejor entendimiento de este efecto. En este ejemplo podemos visualizar cómo una bala sale en dirección perpendicular a partir del punto de donde fue disparada, pero si nos movemos con el sistema de referencia, la bala tomará una trayectoria curva. Esto se debe a que la bala cuenta con dos aceleraciones. La primera es el de la explosión y la segunda es la misma con la cual cuenta el punto sobre el cual se sitúa el cañón en el sistema de referencia. Y como esta aceleración aumenta a partir de que se separa del centro del círculo y la bala no cambia la suya, se produce esta curva. Ahora tomaremos como sistema de referencia nuestro planeta. Si un avión quiere viajar de un punto a otro en la Tierra y toma un trayecto que sea recto hacia su destino, este será desviado, debido a que el planeta está girando en su propio eje, aplicando sobre este el efecto Coriolis. Por lo tanto, el piloto necesitará trazarse un trayecto que anticipe la rotación de la Tierra para poder llegar a su destino, como podemos observarlo. Este principio también afecta a fenómenos meteorológicos tales como corrientes de viento, formación de tornados, ciclones, entre otros. Como conocemos, el efecto Coriolis en el hemisferio norte va a desviar los vientos hacia un sentido horario, es decir, hacia la derecha. Como podemos observar, un viento que venga del sur, este se va a desviar hacia la derecha. Mientras que un viento que venga del este se va a desviar ligeramente hacia el sur. Mientras que en el hemisferio sur la fuerza de Coriolis tiende a desviar las masas de aire hacia la izquierda. Esto quiere decir en un sistema horario. Un viento del oeste se desviará hacia el norte. El efecto de la fuerza Coriolis deberá considerarse siempre que se estudie el movimiento de fluidos y también el de cualquier otro objeto móvil sobre una esfera o superficies planas en rotación. Esto incluye a los planetas gaseosos del sistema solar, el Sol y todas las estrellas, el planeta Tierra, el movimiento de las aguas de los ríos, lagos, los océanos y por supuesto que la atmósfera. Y como mencionamos anteriormente, este efecto afectará principalmente a los fenómenos meteorológicos que se produzcan en la atmósfera terrestre, como suelen ser viento, tornados, huracanes, entre otros. Muchas gracias. El viento es un fenómeno de magnitud vectorial de forma irregular, por lo que viene determinado por dos parámetros primordiales, que son la dirección y la velocidad. La dirección del viento nos indica desde dónde vienen los vientos, es decir, la procedencia desde donde soplan los vientos. La dirección y su valoración a lo largo del tiempo conducen al empleo de la llamada rosa de los vientos. La rosa de los vientos es un símbolo circular utilizado para mostrar el rumbo y la orientación de los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, y sus puntos intermedios. A continuación se presentará un video acerca de la rosa de los vientos para una mejor explicación. Los puntos cardinales son aquellos que nos ayudan a ubicarnos, orientarnos y conocer una dirección dentro de los parámetros norte, este, sur y oeste. También hay puntos intermedios o colaterales. Estos son noreste, que está entre el norte y el este; noroeste, que está entre el norte y el oeste; sureste, que está entre el sur y el este; y suroeste, que se encuentra entre el sur y el oeste. Gracias a la rosa de los vientos se puede medir la dirección del viento mediante la veleta. La
velocidad del viento mide la componente horizontal de desplazamiento del aire en un punto y en un instante determinado, es decir, la relación que existe entre una cierta distancia y el tiempo que se tarda en recorrerla. La velocidad del viento se mide mediante el anemómetro, anemógrafo y anemocinemógrafo. El anemómetro es el instrumento principal para determinar la velocidad del viento. Dependiendo sea su velocidad, se puede considerar acerca del viento como instantáneo, medio aeronáutico y medio meteorológico. En el instantáneo se mide la velocidad del viento en un instante determinado. Medio aeronáutico se mide la velocidad media durante 2 minutos. Medio meteorológico se mide la velocidad media durante un lapso de 10 minutos. La velocidad media del viento es más débil durante la noche. La velocidad aumenta a partir de la salida del sol, aproximadamente varía entre 3 y 7 metros sobre segundos. El viento es la corriente de aire que se produce cuando se calienta una masa de aire de un lugar de la Tierra. La velocidad del viento varía mucho cuando éste está cerca del suelo. La velocidad es baja, aumentando rápidamente con la altura. Cuanto más accidentada sea la superficie del terreno, más frenará esta al viento. Es por ello que sopla con menos velocidad en las depresiones terrestres y más sobre las colinas. No obstante, el viento sopla con más fuerza sobre el mar que en la tierra. La determinación de la dirección y velocidad del viento se realiza a partir del estudio de la distribución de la presión atmosférica en la geografía terrestre. Instrumentos para medir el viento. Para medir el viento se utilizan los siguientes instrumentos: anemómetro, anemómetro de hélice, anemómetro sónico, anemómetro de hilo caliente y la veleta. El anemómetro es un instrumento utilizado para medir la velocidad del tiempo y también se lo utiliza en las estaciones meteorológicas. Está formado por un molinete de 3 brazos, separado por un ángulo de 120 grados. Estos brazos giran con el viento y accionan con un controlador que indica el número de revoluciones del viento y se mueve alrededor de un eje vertical. Anemómetro de hélice. Estos anemómetros se caracterizan por ser exactos. Miden la velocidad en 2 direcciones, horizontal y vertical. Permiten la medición a distancias largas y las vueltas que éste da se las puede leer en un anemograma, el cual es un registrador que se encuentra cubierto en una barra. Anemómetro sónico. Este anemómetro se basa en la velocidad de propagación del sonido. Depende de la velocidad del viento. Y esta relación ayuda a medir el tiempo que demora una señal de sonido en atravesar una distancia de 20 centímetros. Cabe recalcar que esta distancia ya viene dada. Anemómetro de hilo caliente. El hilo que posee es de platino, el cual es calentado por un procedimiento eléctrico y el viento lo enfría. La corriente que atraviesa el hilo de platino será perfectamente proporcional a la velocidad con la que se produzca el viento. Este es el último instrumento, la veleta, el cual determina la dirección del viento y el viento hace presión sobre su aleta. Esta gira. Su extremo opuesto de la aleta nos indica la procedencia del viento y podemos decir si un viento proviene del norte, del sur, del este o del oeste. Es uno de los instrumentos que permite medir la velocidad del viento y su fuerza. La manga de viento, o también conocido como anemoscopio, están constituidos por un tipo de anemómetro y, como ya había mencionado anteriormente, su objetivo es informar a qué velocidad y fuerza se mueven las corrientes de aire para conocer cómo afectan a nuestra vida cotidiana y sobre todo en los campos de la meteorología y la aeronáutica. La manga de viento o anemoscopio se sujeta a un mástil vertical que puede girar libremente y tienen una forma de cono truncado con ambas bases agujeradas, con franjas de color rojo y blanco. El anemoscopio se utiliza generalmente en aeropuertos, helipuertos, autopistas o carreteras. Tipos de viento. Existen 3 grandes categorías de viento: los vientos planetarios, los vientos regionales y los vientos locales. Los vientos planetarios, también llamados vientos constantes o globales,
Suceden como consecuencia del movimiento de rotación terrestre. Estos vientos circulan ocupando grandes extensiones de la superficie de la Tierra, donde se caracterizan por mantener su constante dirección y facilitar así el transporte de gran cantidad de energía calórica. Los vientos planetarios se clasifican en 3 tipos: los alisios, los contraalisios o vientos polares del oeste, y los circumpolares o vientos polares del este. Los alisios soplan a partir de las zonas subtropicales hacia la zona ecuatorial. Los del hemisferio norte soplan del noreste al suroeste, y los del hemisferio sur del sureste al noroeste. Son los vientos más constantes del planeta. Los vientos polares del oeste o contralisios comprenden desde los trópicos, se dirigen hacia los círculos polares. Estos vientos son cálidos, aunque guardan una gran cantidad de humedad y también provocan lluvias. Los vientos polares del este o circumpolares soplan de los polos hacia las zonas subpolares. Al encontrarse con los vientos del oeste generan precipitaciones, los cuales bajan su intensidad. Vientos regionales, también llamados estacionales o monzones. Estos vientos suceden entre áreas oceánicas y áreas continentales, cuyas diferencias térmicas se acentúan en las estaciones de verano e invierno, invirtiendo su dirección. Por ello también tienen el nombre de monzónicos. En verano soplan del océano al continente. El continente se calienta intensamente y el aire asciende, lo que da lugar al avance del aire oceánico, lo que se conoce también como monzón de verano. En invierno la situación se invierte. El viento sopla del continente al océano. Este tarda en enfriarse respecto al continente, lo que ocasiona una menor presión y el avance del aire continental, también conocido como monzón de invierno. Otros tipos de vientos son los ciclones y anticiclones. Los ciclones y anticiclones forman parte del sistema de circulación atmosférico general. De ellos salen o a ellos se dirigen flujos importantes de vientos planetarios. Sin embargo, por cuestiones didácticas, se suelen estudiar por separado para comprender mejor sus características. Los ciclones. El ciclón es definido como un centro de baja presión que se encuentra rodeado de masas de aire de mínimas temperaturas, es decir, más frías. Tiene forma rotatoria y se caracteriza por la presencia de nubes, vientos de gran intensidad y abundantes precipitaciones. Los anticiclones son también vientos circulares que se generan por diferencias de presiones. Debido a que a un anticiclón la zona central tiene menos temperatura que el aire circundante, se les denomina centro de alta presión. ¿Cómo podemos diferenciar en la imagen? A diferencia de los ciclones, en los anticiclones los vientos se desplazan de adentro hacia afuera. Y como último tipo de vientos tenemos a los vientos locales, que son aquellos vientos que afectan áreas territoriales muy pequeñas y se originan en determinadas zonas de la Tierra. Es decir, estos vientos son producto de las características geográficas y orográficas del lugar. Además, se nombran según la zona donde se originan. Algunos de los tipos de vientos locales son las brisas marinas o también llamadas brisas térmicas y las brisas de montañas y valles. Pero, ¿qué son las brisas marinas o brisas térmicas? Son denominados vientos costeros debido a que se producen por la variación o diferencia de temperatura que existe entre el mar y la superficie terrestre. Por lo tanto, en meteorología se llaman brisas térmicas aquellos vientos que van desde la zona de la costa marina hacia la tierra durante el día y desde la tierra hacia el mar durante la noche. Por lo general, estos vientos tienen una intensidad de alrededor de 15 nudos.
El proceso de formación de las brisas marinas o térmicas se da a partir del desfase que existe en el proceso de calentamiento del mar y de la tierra por la radiación solar. Pero ¿qué es lo que pasa con estas brisas marinas durante el día? Mientras transcurre el día, el sol va calentando tanto a la tierra como al mar. Sin embargo, la tierra se calienta más rápido que el agua del mar, lo que provoca que el aire que está sobre la superficie terrestre se caliente, volviéndose menos denso o ligero, y por ende, este asciende a aligerarse, produciendo así un bajo de presión, mientras que el aire que está sobre la superficie del mar está mucho más frío, originando así un alto de presión. Es decir, se origina un gradiente térmico que a su vez origina un gradiente de presión. Y si tomamos en cuenta que el flujo de viento se origina desde un alto de presión a un bajo de presión, en este caso el desplazamiento del aire se produce de la zona de mayor presión, en este caso la superficie del mar, a la zona de menor presión, que es la superficie de la tierra, generándose así un viento de mar hacia la tierra, que se denomina brisa marina. Durante la noche, una vez que desaparece la radiación solar, la superficie de la Tierra tiende a enfriarse más rápido que el agua del mar, debido a que la superficie del mar tiene la capacidad de conservar más tiempo la energía o calor capturado durante el día. Es decir, aquí ocurre el proceso inverso que en la formación de las brisas marinas durante el día. Por lo tanto, el aire que se encuentra sobre la superficie del mar está más caliente y tiende a ascender, lo que provoca un bajo de presión, mientras que el aire que se encuentra sobre la superficie terrestre está más frío, originando así un alto de presión. Y como el flujo del viento es de un alto de presión a un bajo de presión, por lo tanto se genera un desplazamiento de viento que va desde la tierra hacia el mar, originando así lo que llamamos brisa terrestre o terrenal. Otro tipo de vientos locales son las brisas de montañas y valles. Estas se producen a partir de la diferencia en el calentamiento de radiación solar en las montañas y valles. Es decir, el aire que circula sobre las laderas de las montañas se calienta más rápido que los fondos de los valles, debido a que el ángulo de incidencia del sol varía a lo largo del día según su trayectoria. Es decir, debido a las diferencias térmicas diarias que se producen en los valles y las montañas, provoca que el flujo del viento se desplace desde los centros de alta presión a los centros de baja presión. Las brisas de montañas y valles, al igual que las brisas marinas, tienen un sentido y formación durante el día y durante la noche. Lo que ocurre básicamente en el día es que las montañas, al calentarse más rápidamente, el aire que fluye sobre esta superficie se calienta y asciende, provocando así un centro de baja presión, mientras que los valles, al no presentar una incidencia permanente de radiación solar, el aire que fluye sobre esta superficie es más frío, provocando así un centro de alta presión. Y como ya hemos mencionado, el flujo del viento se desplaza desde un centro de alta presión a un centro de baja presión. Por lo tanto, el flujo del aire durante el día va desde los valles hacia las laderas de las montañas, es decir, se forman brisas ascendentes o también llamadas brisas anabáticas. Por la noche, el proceso de enfriamiento de las laderas de las montañas es más rápido con respecto a los fondos de los valles. En este caso ocurre lo contrario durante el día. Por lo tanto, los vientos cambian de sentido, es decir, el desplazamiento del flujo del viento va desde las laderas de las montañas hacia el valle, produciendo así brisas descendentes o también llamados vientos catabáticos. Energía eólica. Comencemos primero con el viento. ¿Qué es el viento? El viento es el movimiento del aire que va desde un área de alta presión a un área de baja presión. De hecho, el viento existe porque el sol calienta irregularmente la superficie de la Tierra. Conforme sube el aire caliente, el aire más frío se mueve para rellenar el vacío. Mientras el sol brille más, el viento soplará, y mientras el viento sople, las personas más podrán aprovechar de este. La energía eólica hace referencia a aquellas tecnologías y aplicaciones en las que se aprovecha la energía cinética del viento, convirtiéndola esta en energía mecánica o bien sea eléctrica. Existen dos tipos principales de máquinas que aprovechan la energía contenida por el viento. Estos son los molinos, que se utilizan fundamentalmente para el bombeo mecánico de agua, es algo muy común utilizado en el campo, y los aerogeneradores, que son equipos especialmente diseñados para producir electricidad.
Una de las ventajas principales de la energía eólica es que esta es infinita y no produce gases de efecto invernadero. Esta energía es considerada una de las fuentes de energía más económica y amigable con el medio ambiente, según las organizaciones ecológicas. Por ejemplo, los antiguos marineros utilizaban velas para capturar el viento y explorar el mundo. Los agricultores utilizaban molinos de viento para moler los granos y bombear el agua. En la actualidad, cada vez más la gente utiliza turbinas eólicas para extraer la electricidad de la brisa. Durante la década pasada, las turbinas eólicas han aumentado más de un 25%, aún así únicamente proporcionan una pequeña fracción de la energía en el mundo. En conclusión, la energía eólica es una energía completamente limpia y sobre todo pura, la cual la podemos utilizar y lo más importante es que esta es muy amigable con el medio ambiente. A continuación les vamos a mostrar un experimento de cómo funciona la energía eólica con la elaboración de un carrito que fue construido, que lo vamos a construir con materiales reciclables. Bueno, con los materiales anteriormente indicados, procedemos a un cartón, cortarlo en un tamaño de 7 por 11, que previamente ya fue cortado. A las tapitas de botella vamos a hacerles, bueno, anteriormente les hicimos un hueco con un tornillo y ahora vamos a hacerle con un clavo para agrandarles el ancho para que pueda entrar dicho palito de madera. Una vez hecho los huecos en las 4 tapitas, que en este caso van a ser las ruedas, con un sorbete que le cortamos en 3 partes, 2 de 7 centímetros y una de 6.5, procedemos a hacer los ejes. Introducimos acá la tapa de la botella por el palo de madera y pasamos el sorbete en el medio. De tal manera que nos quede así. Los extremos cortamos. Y le sellamos con cinta masking los extremos para que nos quede un poco más asegurados los ejes. Una vez hecho el primer juego de llantas, se procedió a hacer el segundo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es pegar nuestros ejes a el pedazo de cartón que ya teníamos recortado. De tal manera que nos quede así. También ya nos adelantamos haciendo, le pusimos la cinta acá, introducimos el pedazo restante de sorbete en el globo, porque esto va a ser lo que le va a dar el impulso. Entonces nosotros pegamos nuestro globo con el sorbete ya introducido acá en el carrito. Y lo que hacemos es inflarlo para que se pueda observar cómo se da la energía eólica.
El sol cae sobre el agua. No, sobre los océanos. El agua cae sobre los... Ay, no, Juan.